Buenos días, apreciados amigos, reciban un gran abrazo de parte de esta servidora Catherine Quintero. Hoy continuamos con el día número 40 de tu programa Ventanas de Esperanza, y la reflexión para el día de hoy se titula Viviendo conforme a la voluntad del Padre. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmo, capítulo 40, versículo 8, y nos dice: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Meditando un poco en el tema de hoy, pensaba en la complejidad y perfección del cuerpo humano, particularmente en el cerebro, siendo este uno de los principales órganos de nuestro cuerpo. Y hablando de este complejo órgano, podemos decir de una manera muy general que ejerce un control centralizado sobre los demás órganos y procesa a su vez toda la información sensorial, es decir, aquella relacionada con la visión, el tacto, el olfato y el oído. En fin, mis apreciados amigos y amigas, el cerebro es un órgano de alta integración y es el que permite realizar la mayoría de nuestras funciones vitales, como por ejemplo caminar, hablar o comer. Y es por eso que cuando se lesiona alguna de las partes de dicho órgano, se produce la parálisis de algún músculo o cualquier otro tipo de complicaciones que impiden el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Qué increíble, ¿verdad? El cerebro es como una especie de computador central que regula la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo, y prácticamente todos los demás órganos actúan en armonía con él. Y mis apreciados amigos, de la misma forma, Cristo en esta mañana nos muestra cómo nuestra vida debe estar en armonía con la voluntad de un ser superior. De lo contrario, estamos destinados a una vida sin sentido, algún tipo de parálisis espiritual, o destinados a la muerte o el mal funcionamiento de nuestra vida. ¿Recuerdas que ayer hablábamos que Jesús había sido acusado por los gobernantes judíos como violador del sábado? Qué absurdo, ¿no? Las tradiciones humanas acusaban al Señor del sábado de violar una institución establecida por él. Cristo, por su parte, mis amigos, rechazó los cargos que le atribuían, y en las palabras registradas en Juan 5:17 les quiso decir que la autoridad de hacer la obra por la cual le acusaban provenía del hecho de que era el Hijo de Dios, uno con él en voluntad, propósito y naturaleza. La respuesta de Jesús, que se registra a partir del versículo 17 del capítulo 5 de Juan, realmente fue solemne. Y veamos lo que dice el versículo 19. Os aseguro que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y qué gran contraste podemos evidenciar en esta escena. Los sacerdotes y rabinos, a causa de sus pecados, se habían separado de Dios, habían seguido sus propios caminos, y en medio de su orgullo obraban independientemente de él, ignorando cuánto necesitaban de la sabiduría divina. Por su parte, Cristo, el Hijo de Dios, se había entregado completamente a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Nuestro Salvador, mis amigos, no hacía planes para sí mismo, aceptaba enteramente los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Y de la misma manera nosotros, mis apreciados, debemos depender de Dios, permitir que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Una reconocida escritora cristiana llamada Elena Harmon de Guay señala en su reconocida obra El deseado de todas las gentes lo siguiente: las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometamos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Pero el que dependa de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. En vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. Qué sabias palabras. Y mis queridos amigos, yo hoy te pregunto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿O viviendo conforme a nuestra
propia y errada voluntad. Si Cristo, amigos, el Hijo de Dios, sometió todos sus planes a la voluntad de su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros, seres pecaminosos, necesitamos someter nuestra vida al Todopoderoso? Decidamos en este día, mis apreciados, entregar todos nuestros planes, proyectos, decisiones en las manos de Dios. Entreguemos el control de nuestra vida y seguramente evitaremos muchas decepciones y sufrimientos. Que el Espíritu Santo te ilumine en este día y puedas entregar tu vida al control de Dios. Nos vemos mañana en una próxima ventana de esperanza y recibe un gran abrazo.